Tras los breves reinados de sus hermanos Eduardo VI y María I, los 44 años en el trono de Isabel I de Inglaterra, de 1533 a 1603, proporcionaron una notoria estabilidad al reino y ayudaron a forjar un sentido de identidad nacional. Para la historiografía patriótica inglesa, el reinado de Isabel es una época gloriosa, una edad dorada en la que se desarrolla el idioma y el sentimiento nacional, y a la que pertenecen Shakespeare, Marlowe, Campion, John Donne, Ben Jonson y otros próceres de la poesía y el teatro. Según esta, la inteligente política de Isabel supo burlar las presiones y salir indemne de los ataques de Felipe II, el poderoso monarca español, e incluso pasar al ataque. De forma que en sus últimos años poco menos que propició la inmediata decadencia de los Habsburgo. La anticipación como vaticinio de la futura grandeza es un lugar común en las desafortunadas interpretaciones nacionalistas de la historia europea, tan abundante en mitologías, pero ninguno tan irrespetuoso con la realidad como la que hace de la Inglaterra isabelina la potencia emergente más poderosa en Europa. Durante el siglo XVI, Inglaterra siguió siendo una potencia mediana, más bien pobre, todavía con graves problemas financieros, incluso para el sostenimiento de los gastos ordinarios del gobierno. Aunque el proceso de secularización iniciado por Enrique VIII, con la soberanía de la corona sobre la Iglesia y la confiscación de sus vastos bienes inmuebles, destruyó la autoridad económica de la Iglesia y permitió el libre desarrollo de las relaciones de propiedad capitalista en la Gran Bretaña, solo a finales del reinado de Isabel aparecen las primeras sociedades por acciones con fines comerciales o bélicos para una expansión colonial que no se produce hasta bien entrado el siglo XVII. Isabel accedió al trono inglés con el apoyo de los protestantes y de los burgueses de Londres. Al contrario que mi difunta hermana, solía repetir Isabel, no tengo una sola gota de sangre española, soy de puro origen inglés. Y esta declaración constituyó durante su largo reinado todo un programa de legitimidad nacional que marcó siempre su actuación. La reina Isabel no contrajo matrimonio alguno por razones de Estado, cultivó la popularidad de su pueblo difundiendo el mito de su virginidad y trató de inculcar a sus súbditos y a las demás naciones que el hecho de ser inglesa era un honor suficiente. Isabel nunca olvidó que era la hija de la Reforma, nacida de Enrique VIII y Ana Bolena, matrimonio que fue la causa de la ruptura religiosa con Roma. La princesa, tras la decapitación de su madre, fue apartada de la sucesión y tuvo una juventud difícil. A los 15 años, su nombre aparecía en la lista de todas las conspiraciones para arrebatar el trono a su hermana María, y al parecer fue salvada del patíbulo por la intervención de Felipe II de España, que como segunda tras María en la línea de sucesión la veía como un mal menor frente a María Estuardo, entonces casadas con el delfín Francisco II de Francia, la mayor enemiga de España. La reina, educada en el espíritu humanista, leía sin dificultad las obras clásicas griegas y latinas en el idioma original, y quienes la rodeaban admiraban su dominio del español, del francés y del italiano, y su desenvoltura a la hora de negociar personalmente con los embajadores extranjeros. Isabel no demostró nunca, ni de joven ni de vieja, profundas convicciones religiosas, pero comprendió desde el principio que su única opción era hacer suya la causa de los reformados. Los católicos ortodoxos la tenían por hija ilegítima y sin ningún derecho a la sucesión, y sólo esta razón hubiera bastado para hacer de ella una protestante convencida. Ya en 1559, en el primer año de su reinado, el Parlamento aprobó las leyes que regulaban los asuntos eclesiásticos, restableciendo el acta de supremacía de Enrique VIII, el acta de uniformidad que obligaba a seguir el Common Prayer de Thomas Cranmer en la liturgia y el juramento de fidelidad a la corona. Los obispos que se negaron a ello fueron destituidos y la mayor parte del bajo clero prestó juramento.
En 1562, tras la Confesión de Westminster, trató de coordinar la doctrina oficial con el calvinismo, aunque quedaron en vigor los episcopados y algunas de las prácticas católicas. Desde comienzos de su reinado, aparece junto a Isabel un estadista de primer orden, William Cecil, procedente de la alta burguesía londinense, quien con un sentido práctico apabullante acompañó como primer ministro a Isabel hasta 1598. Cecil, aunque protestante, nada tenía de fanático y trazó una cautelosa política exterior de apoyo al protestantismo. La amenaza de Francia. En 1559, al comienzo del reinado de Isabel, Inglaterra aparecía como enemiga de Francia, pero la paz de Cateau-Cambrésis, con la dolorosa pérdida de Calais y la muerte de Enrique II, que ponía el trono de Francia en manos de Francisco II, esposo de María Estuardo, representó un quebradero de cabeza para el gobierno inglés, pues María Estuardo, junto a su condición de heredera de Escocia, unía como hija de Margarita Tudor la de legítima candidata católica al trono de Inglaterra. María podía contar con la ayuda de su madre, María de Guisa, regente viuda de Escocia, y la de sus dos tíos Francisco y Carlos de Guisa, jefes del partido de la Liga Católica, que detentaba el poder en Francia. Isabel temía sufrir una agresión franco-escocesa en cualquier momento. Escocia durante el siglo XVI era un país pobre. La Iglesia católica era decadente y los jefes de clanes de las poderosas familias nobles reinaban como monarcas medievales en sus dominios. Gracias al dinero de María de Guisa, Escocia se convirtió durante un tiempo en una especie de protectorado francés donde las tropas francesas sostenían a la regente. Pero las ideas religiosas de la reforma calvinista fueron penetrando poco a poco en el país y minando los cimientos de la antigua sociedad escocesa, y surgió una fuerte oposición a María de Guisa. La reforma escocesa fue mucho más radical que la inglesa, pues exigía la total separación de la Iglesia y el Estado. El principal paladín de estas ideas fue el predicador John Knox, elocuente tribuno popular, a quien el gobierno de María había hecho detener enviándolo como galeote a Francia, hasta que liberado se dirigió a Ginebra y recibió el influjo de Calvino. Knox regresó a Escocia en 1559. Su acción resultó peligrosa cuando predicó sobre el derecho del pueblo a deponer a un soberano que hubiera perdido su confianza. El movimiento reformista se identificó entonces en Escocia con las corrientes patrióticas. La congregación calvinista declaró depuesta a María y ésta respondió movilizando sus tropas. Los calvinistas solicitaron la ayuda de Inglaterra. Era la ocasión esperada con paciencia por el gobierno de William Cecil. Las tropas inglesas decidieron la victoria de los protestantes. Isabel había disipado la amenaza francesa, logrando que los escoceses se pasaran a su banda. Por otra parte, en diciembre de ese mismo año, 1560, se recibía la noticia de la muerte de Francisco II de Francia y el advenimiento al trono de Carlos IX, lo que significaba que se desvanecía el poder de los Guisas en la política francesa. María Estuardo. En aquellos años se decidió el destino de María Estuardo, en cuya trágica biografía nos detendremos, pues ha ejercido una magnética y duradera influencia en la secular contienda entre la Reforma y la Contrarreforma, y por tanto en la historia de Inglaterra y de Europa. Un día de agosto de 1561 desembarcaba en Inglaterra procedente de Francia Mary Stuart. Habían transcurrido 13 años desde que, con 5 años de edad y ya coronada reina de Escocia a causa de su pactado matrimonio con el delfín Francisco II, saliera de su patria para ser educada en la corte francesa. Su belleza y encanto, que tanta impresión causaban a los poetas de la corte francesa, no pasaron inadvertidos en Escocia, y aquella espléndida joven de 19 años, de cabello rubio, ceniza y rostro encantador, no podía menos de ser admirada por todos.
Los primeros años de María en Escocia fueron de sosiego. La joven reina asistía a las reuniones del consejo y bordaba en silencio mientras escuchaba las discusiones de los hombres que de hecho gobernaban Escocia. Su hermanastro Jacobo Estuardo, conde de Murray, auténtico jefe político de los clanes, y William Maitland, agudo diplomático, que ejercía de ministro de Asuntos Exteriores. Ambos eran protestantes moderados, de modo que María Estuardo no contaba en Escocia más que con un enemigo irreconciliable, John Knox, el predicador calvinista radical que había logrado la expulsión de la regente y sus tropas francesas. Pero María Estuardo no era la adorable criatura caprichosa y enloquecida por la música y el baile que parecía ser, sino una mujer ambiciosa y dura que, educada en el catolicismo, pretendía desempeñar un papel protagonista en la política escocesa y europea. De hecho, puso sus miras en el príncipe don Carlos, heredero de la corona española, lo que sin duda le ayudaría a hacer valer sus derechos sobre la corona de Inglaterra. Tal posibilidad inquietaba enormemente al gobierno inglés, que recibió con alivio la ruptura de negociaciones por parte de Felipe II, que consideraba a su enloquecido hijo inhábil para el matrimonio. María entonces eligió un candidato verdaderamente desagradable para Isabel, un tal Enrique Stewart, conocido como Lord Darnley, un súbdito inglés católico que podía aspirar a la corona de Inglaterra con tanto derecho como María por ser descendiente de Enrique VII. El matrimonio se celebró en julio de 1565 y las pretensiones de gobernar de su marido extranjero le ganaron rápidamente a María el apoyo de su hermanastro y de la nobleza escocesa. María informó al Papa y a las potencias católicas de su intención de restaurar el catolicismo en Escocia, con lo que se ganó el odio a muerte de todos los protestantes. Ello se manifestó en el brutal asesinato en presencia de María de David Rizzio, un músico italiano favorito de la reina, a quien los nobles, incluido el propio rey consorte Darnley, acusaban de pretender enredar a Escocia en las redes de la contrarreforma. María quedó prisionera en el castillo de Holyrood, en Edimburgo, y nunca perdonó a su marido la participación en este asesinato. Por entonces dio luz al heredero, Jacobo VI de Escocia, y transcurrieron algunos meses tranquilos, pero la animadversión contra su esposo, a quien María consideraba un ser débil en manos de la aristocracia, fue creciendo. En la llamada conspiración del castillo de Craigmillar, Murray, Maitland y la propia María decidieron derribar a Darnley. En ello desempeñó un papel protagonista James Hepburn, conde de Bothwell, un escocés de elevada estatura y considerable fuerza física, antiguo conocido de María, a quien había servido como aliado y escolta. Darnley fue encontrado muerto después de que la casa en las afueras de Edimburgo, donde compalecía de varicela, sufriera una fuerte explosión. Su cadáver presentaba señales de haber sido previamente estrangulado. Unas cartas que los lores escoceses encontraron al criado de Bothwell comprometían a María y al propio Bothwell, que al parecer era su amante en el asesinato del rey. La indiferencia de María, que sin las ceremonias debidas a un rey dio sepultura en privado a Darnley en la capilla del castillo de Holyrood y apenas unos días después participó en una fiesta, indignó al pueblo de Edimburgo. Había pasquines en las calles que culpaban a Bothwell y a María como cómplice del asesinato de su marido, y la pantomima del juicio celebrada en abril en la que Bothwell quedó absuelto no convenció a nadie, sobre todo porque solo un mes más tarde en la misma capilla donde estaba enterrado su marido y ante la general estupefacción, siguiendo el rito protestante, María contraía matrimonio con Bothwell, a quien elevaba con el título de conde de las Islas Orkney. María se había equivocado respecto a Bothwell, que no era el perfecto esposo que se había imaginado, y en política no pasaba de ser un oportunista. Los lores y el pueblo se sublevaron contra la reina, y el 1 de julio de 1567 el ejército de los rebeldes se enfrentaba con el de María en Carberry Hill, donde ni siquiera hubo batalla, sino que los soldados de la reina amotinados abandonaron su campo, y ésta capituló a cambio de un salvoconducto para Bothwell, que abandonó el campo de batalla. María fue conducida a Edimburgo, donde fue obligada a abdicar en favor de su hijo, y tras un nuevo intento de hacerse con el poder, sus escasas tropas fueron derrotadas por las de Murray. María Estuardo tuvo que huir a Inglaterra para salvar su vida.
Al enterarse de la llegada de María a su país, Isabel pensó en acoger a la fugitiva en su corte. La reina reprobaba la conducta seguida por los lores escoceses por no ser el tratamiento debido a una reina. Pero su excelente consejero, William Cecil, la convenció del peligro que ello suponía. Por eso decidió mantenerla en cautiverio hasta tanto no se demostrara la inocencia de la reina en la muerte de Lord Darnley, un cautiverio que duraría 20 años y terminaría en el cadalso. La reina Isabel y los hugonotes. En marzo de 1562 la matanza de Vassy preludiaba la larga tragedia de las guerras de religión en Francia. Vassy suele ser considerado como el primer episodio de la terrible contienda internacional entre la Reforma y la Contrarreforma en Europa que llena toda la segunda parte del siglo XVI. El drama de Vassy afirmó al gobierno de Isabel en la convicción de que una Francia católica representaba en aquel momento el principal peligro para Inglaterra. Con el ánimo de obstaculizar la victoria de los Guisa, Isabel llegó a enviar un cuerpo expedicionario inglés en 1562 y en 1563 al mando de su entonces favorito, Robert Dudley, conde de Leicester. Pero la guerra no le fue favorable y desde entonces Isabel se limitó a financiar económicamente a los hugonotes. Comprendió que gracias a las guerras de religión, Francia, muy debilitada, dejaría de ser un peligro real para Inglaterra. Neutralizada Francia, inmersa en las guerras de religión y cautiva María Estuardo, Isabel ya no tenía motivos para sentirse perturbada en su posesión del trono de Inglaterra, pero lejos de ellos la situación no mejoró y la causa principal fue a partir de 1570 la actitud de la monarquía de Felipe II, con la que mantenía una sorda hostilidad no declarada. La lucha contra España. La captura en el puerto de Veracruz de la mayor parte de la flota corsaria inglesa de Hopkins en 1568 fue contestada por Inglaterra con el asalto de la flota española enviada para pagar las tropas a los Países Bajos y la incautación de su fabuloso tesoro, valorado en 800.000 ducados. A partir de entonces el apoyo financiero a los rebeldes flamencos contra Felipe II se convirtió en el eje de la política exterior inglesa. La diplomacia española, que hasta entonces, como todas, se sustentaba en la política de enlaces dinásticos y en la compra de la traición, fanatizada por las violentas pasiones de la Contrarreforma, había llegado al extremo de no retroceder ante el magnicidio. Para un monarca como Felipe II, que detentaba un poder absoluto, era fácil creer que todo dependía de una persona y que asesinada la reina, el príncipe, el capitán, como escribiera Maquiavelo, los pueblos dóciles seguirían las consignas católicas como un rebaño. Por eso en 1570, en lugar de iniciar una incierta guerra con la invasión de Inglaterra desde los Países Bajos, como preconizaba el exaltado duque de Alba, respondió trazando conspiraciones contra la vida de Isabel que pretendían entronizar a María Estuardo. La amenaza contra la vida de Isabel resultaba muy real, especialmente desde su excomunión por el Papa Pío V, ardiente defensor del programa de la Contrarreforma, que con el fin de terminar con el protestantismo en Inglaterra, autorizaba a cualquier católico a terminar con su vida. Pero la excelente red de informadores y espías creada por Francis Walsingham fue capaz de neutralizar todas las conjuras. El despiadado jefe de la policía secreta era un fanático anticatólico que no se detenía ante ninguna crueldad. Delaciones secretas, encarcelamientos en la Torre de Londres, obtención de confesiones mediante torturas. Así, la rebelión instigada, aprovechando el descontento católico de los señores del norte, fue aniquilada por las tropas fieles al gobierno. La conjura auspiciada por el embajador español Bernardino de Mendoza, en la que un agente papal llamado Ridolfi pretendía asesinar a Isabel y liberar a María Estuardo y casarla con el católico duque de Norfolk para que reinaran juntos en Inglaterra, fue descubierta y el duque fue decapitado y el embajador español expulsado. Por fin en 1586 los agentes de Walsingham consiguieron la complicidad de María Estuardo. El sacerdote católico Gilbert Guilford, mensajero de los conjurados, se dejó convencer y entró al servicio de Walsingham. María aceptaba la abdicación de su derecho a las coronas de Inglaterra y Escocia en favor de Felipe II y firmaba unas cartas en las que aprobaba enteramente el plan de asesinar a Isabel.
Toda esta correspondencia había estado interceptada desde un principio por 2 espías de Walsingham, en lo que fue una verdadera estratagema montada para perderla. María Estuardo fue decapitada en prisión por orden de Isabel en febrero de 1587. Después de que se diera a conocer que había abdicado en favor de Felipe II, la ejecución de María Estuardo hacía inevitable para Felipe tomar la decisión tantas veces pospuestas de declarar la guerra a Inglaterra. Tras el fracaso de invasión en 1588 de la Primera Grande Armada, motejada irónicamente por los ingleses como la Invencible, que no logró su objetivo de transportar desde Flandes a las tropas de Alejandro Farnesio, Inglaterra concibió en 1589 un contragolpe a lo grande en la conocida como Contraarmada de la Invencible, que intentó nada menos que la toma de Lisboa y la entronización en Portugal de don Antonio, el prior de Crato, y el posterior intento de apoderarse de las Azores. Todo ello resultó un rotundo fracaso. Durante toda la década de 1590 continuó la guerra en aguas del Atlántico con diferentes alternativas. Los buques ingleses siguieron con sus expolios a la flota de Indias y sus ataques a ciudades españolas y americanas, pero en 1596 Drake y Hopkins fueron vencidos y murieron en la fracasada expedición contra Panamá. En el verano de ese mismo año, una flota coaligada inglesa y holandesa, al mando del nuevo favorito de Isabel, Robert Devereux, conde de Essex, sometió a Cádiz a un saqueo muy destructivo, causando grandes pérdidas económicas. En cambio, Inglaterra cosechó un terrible fracaso al año siguiente, 1597, en una nueva expedición contra las Azores al mando del conde de Essex. Una impresionante armada inglesa reformada con 40 buques holandeses del tamaño de la Invencible, con un ambicioso objetivo: sorprender y destruir la armada española, destruyéndola en el puerto, y apoderarse de la flota de Indias en la totalidad de los tesoros. Pero el almirante de la flota española, Juan Gutiérrez de Caribay, informado de la presencia anglo-holandesa, mandó reagrupar las naves y puso rumbo inmediato al fondeadero de Angra, en la isla Tercera, donde desembarcó los cañones más pesados de los buques y los instaló en tierra, al tiempo que las dotaciones erigían fortificaciones de campaña. La flota anglo-holandesa, tras un mes de asedio, se mostró por completo impotente contra las baterías y, diezmada por las epidemias ante la amenaza de los temporales del otoño, abandonó las Azores. Cuando Essex llegó a Londres con los restos de la flota, el recibimiento de la reina a su favorito fue gélido. Tal fue el desastre que el gobierno inglés prohibió informar de las pérdidas humanas y materiales de la expedición. La ausencia de la marina de guerra había dejado completamente indefensas las costas inglesas, de modo que solo un nuevo temporal frustró los planes españoles de desembarco de la flota que mandaba Martínez Padilla. En Irlanda, con el apoyo de Felipe II desde 1593, ardía la rebelión. La situación para las tropas inglesas era muy difícil y el hábil secretario de Estado, Sir Robert Cecil, digno continuador de su padre, consiguió que Devereux fuera enviado en una difícil misión al mando de las tropas que deberían combatir a los rebeldes en el avispero irlandés. La guerra en Irlanda, que se extendió 9 años, hasta 1603, año de la muerte de Isabel, fue una auténtica sangría económica y un tremendo quebradero de cabeza para el gobierno inglés. El conde de Essex no logró superar las dificultades de la empresa y, defraudando la confianza de Isabel, sin su conocimiento pactó una tregua con el enemigo y regresó a Inglaterra. Acabó siendo depuesto de sus cargos y prebendas y sometido a arresto domiciliario. En febrero de 1601, convencido de su inmensa valía y popularidad, el presuntuoso conde de Essex trató de dar un golpe de estado que concluyó con su prisión, juicio y decapitación en la Torre de Londres. Aunque en 1584 Walter Raleigh había explorado la costa este de Norteamérica, entre Carolina del Sur y el Maine, bautizándolo en honor de la reina con el nombre de Virginia, lo cierto es que el primer establecimiento inglés en el territorio de los algonquinos no se produjo hasta 1607 en el reinado del rey Jacobo I. Inglaterra era todavía una potencia mediana que no había desarrollado su expansión marítima y colonial, ni la actividad capitalista e industrial de los centros burgueses que la convertirían en el siglo XVIII en la primera potencia mundial.
El tesoro estaba agotado tras décadas de suministrar fondos a los rebeldes protestantes en Francia y Flandes, a los que había que unir la peste y las malas cosechas. Aquella larga guerra con España era insostenible. Parecía que España, gracias a las continuas remesas de plata americana, soportaba mejor la larga guerra. Desde mediados de la década, los esfuerzos españoles para asegurar la carrera de Indias habían resultado exitosos. Solo el mencionado Juan Gutiérrez de Garibay, almirante de la flota de guardia que escoltaba la de Indias, hasta 1614, fecha de su muerte en Sevilla, condujo un total de 16 flotas de Indias sin perder ninguna a manos del enemigo. Pero aún así, su situación económica era desastrosa en España. El coste de mantener el ejército profesional en Flandes, la marina y la defensa de un imperio extendido por 4 continentes era inasumible, y los beneficios del comercio y aprovisionamiento en América, paradójicamente, iban a parar a las arcas de la marina mercante de los rebeldes holandeses. Tras la muerte de Isabel I en 1603, su sucesor Jacobo I de Inglaterra y Escocia buscó la paz con España. En el Tratado de Londres de 1604 renunciaba a prestar ningún tipo de ayuda a los protestantes de los Países Bajos, abría el Canal de la Mancha al transporte marítimo español, prometía suspender las actividades de los piratas en el Océano Atlántico y a cambio España renunciaba a nombrar un rey católico para la corona de Inglaterra y a promover el catolicismo en Inglaterra, concediendo facilidades al comercio inglés en las Indias españolas.